cuando íbamos en el camino, el niño estaba incontrolable. Me dijo, si tú no le das $10,000 a mi mamá, yo voy a llamar en este momento al 911 y voy a decir que me tocaste en mis partes. ¿Tú le diste los $10,000? Sí, doctora. No, con 6 añitos, a él no le cabe en la cabeza sacarle dinero a un hombre para que... O sea, este fue hombre de ha mi venido casa. aquí a inventarse toda esta demanda Sí, mi hijo, a mi hijo para no le robarte cabe. $10,000 a ti. ¿Qué fue lo que pasó el día ese? ¿Alguien te dijo que no me dijeras? Se ha convertido en una persona que lo único que quiere es practicar el sexo con él mismo. Masturbarse. Hay un club de solo sexuales que practican esta práctica. Pero Pero son es normal. grupos y todos masturbando. Es mi preferencia sexual y como yo Pero ¿cómo respeto vas a la de decir los que tu demás, preferencia quiero que sexual? respeten la mía. Pero Ella tú no me se estás va a dar diciendo a mí que cuenta. tú pretendes tener una relación matrimonial el resto de tu vida masturbándote en grupo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau dijo: la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues veamos directamente cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando la duda se siembra, aunque se demuestre la inocencia, siempre quedará la duda. Yo acepto todo de la gente, la ingratitud y la hipocresía no la perdono. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. doctor. Santiago, estás demandando a Andrea. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a demandar a esta chica que se llama Andrea, mi ex roommate, por la cantidad de $10,000 que ella y su hijo me robaron. Y Mentiroso, exijo que no me te he ofrezca robado una nada. disculpa por la No he difamación robado que hicieron nada. en mi nombre. Pero espérate. O sea, te robaron $10,000 Así es, y doctor. además te difamaron. Así es. Complejo la situación. Bueno, cuéntame los hechos del caso, por favor. Le cuento, doctora, yo me moví para la Florida después del fallecimiento de mi madre. Entonces yo acudo a una institución donde ayudan a la gente recién llegada a conseguir mejor empleo, que es donde conozco a esta tipa. Y pues nada, entablamos una amistad, hablamos durante algunas semanas. Ella me llamaba por teléfono para invitarme a algún café, para socializar, porque yo era recién llegado. Entonces la conozco a ella, me parece una persona bien, una persona decente. Conozco a su hijo, al cual... ¿De dónde habías venido tú? De Utah, ¿Pero de dónde eres inicialmente? mexicano. Ah, mexicano. Así Ok, es. perfecto. Entonces la conozco, empezamos a entablar una amistad, por decirlo así. Conozco a su niño, que es un niño adorable, al cual yo le llegué a tomar un gran aprecio antes de conocer la calaña de tipo de gente que eran. Y nada, ella, viendo la situación y que yo ya había conseguido un empleo, me ofrece una habitación que estaba rentando en su apartamento. Ok. Entonces, nada, los primeros meses todo parecía muy bien. El niño era encantador, educado. Y nada, todo iba muy bien. En la casa nunca tuvimos ningún problema. Compartíamos los días que yo tenía libre y de pronto ella. Y salíamos a comer juntos como amistad, pero normal, un entorno sano. Entonces, nada, pasan... Sí, el niño era bueno contigo. Claro, el y se niño llevaban era bien. encantador. El niño es un ángel Ok. que parece ser un niño educado, un niño con principios, parece ser que está bien, pero nada, está mal influenciado por esta mujer. La cosa viene después, al pasar como aproximadamente 4 meses. Yo para esto ya con la confianza y de pronto que ella se veía atorada un poquito en su trabajo, me dieron de alta para poder recoger al niño en el colegio. Y nada, un día llegó un citatorio del psicólogo que mandaron a llamar a uno de los tutores. Ella me pidió de favor que fuera a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces el niño empezó a tener conductas como raras.
decía que en su casa le tenía miedo a alguien, que a él lo regañaban, que él estaba pasando por situaciones como incómodas en su hogar. Entonces, pues nada, yo también en otra ocasión tuve... Eso te lo dijo el psicólogo de la escuela. El psicólogo de la escuela. Yo le dije a esta mujer lo que estaba pasando y ella nunca acudió a darle un seguimiento a eso porque decía que era problema del papá, que si el niño estaba solo, que nada, que lo por la ausencia de distrajéramos. su padre, Santiago. Entonces, otro suceso pasó después cuando una vez en el vecindario yo iba llegando y la vecina de al lado me llama y me dice que tenga cuidado con ese niño, que porque no es lo que parece, que ahí habían pasado cosas, pero no me quiso contar mucho. Yo al contrario, yo los defendía porque creía conocerlos y nada, yo le dije que era lo que pasaba, ella no me dio una situación clara, entonces ella me dice, no, que esta vieja chismosa nos tiene como envidia, que el niño es bueno, que nada, yo no lo dejo juntar con su niño porque es una mala compañía para él. Y nada, a mí son cosas que se me hicieron bastante normales hasta ahí. Okay. Entonces, en otra ocasión, el niño ya empezaba a tener unos cambios de conducta bastante fuertes porque cuando estaba conmigo él se volvía grosero. Pues nada, doctora, un día se complicó todo esto horrible porque ella me pide de favor que lleve al niño a las clases de soccer y cuando íbamos en el camino, el niño estaba incontrolable. O sea, yo le decía, Manuelito, vamos a tu clase, ¿estás bien? No, eres un estúpido, quiero que te largues de mi casa. Y decía que me odiaba y que esto, y me dijo, tal cual, ¿usted lo puede creer, doctora? Me dijo, si tú no le das $10,000 a mi mamá, yo voy a llamar en este momento al 911 y voy a decir que me tocaste en mis partes. Entonces, Mi hijo en ese no es momento, esa clase imagínese, de doctora. persona, Santiago, Cállate, no. cállate un Imagínese, momento. doctora, en ¿Y el ese niño momento. tenía celular? El niño tenía No celular, tiene doctora. celular. Claro Mi que hijo sí. no ha El tenido niño lo traía celular, con no. él y lo tenía perfectamente en uso. Y o sea, yo, imagínese, doctora, en ese momento, o sea, con el niño, de que no sabía qué le estaba pasando, si volvía. Yo me regresé a la casa y le quité el celular para tratar de hablar con ella. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Íbamos tranquilos para la clase de soccer. Tu niño estaba mal criado, como en algunas otras ocasiones, pero es un niño, yo también debo de entender. Y le digo, esto está pasando. O sea, entonces esta mujer se puso como loca, se puso a quererme golpear, el niño llorando, todo se salió de control terriblemente. Porque, Pero, o sea, ella le creyó al niño. claro, ella le creyó al niño, yo trataba Doctora, de esto hablar es con mentira, ella y esto ella se me nunca ha dejó ir a pasado. golpes. Yo le dije, No habla con pasó. él. El niño estaba también incontrolable, la situación se salió de control. Entonces yo lo que hice fue querer agarrar mis cosas. Entonces, en ese momento ya sabía dónde estaba mi dinero, sabía que yo tenía meses trabajando y que tenía un dinero ahorrado. Y nada, por eso es que estoy aquí, porque quiero que esta mujer me ¿Pero devuelva qué lo tú que le me diste robaron. los $10,000? Sí, doctora. No, ¿y dónde están Imagínese las con pruebas? eso. O sea, No usted me sabe ha dado que ningún a mí me había dinero. costado mucho trabajo mi O sea, independencia. espérate un momento. Tú le diste los $10,000 a ella y te largaste. Doctora, yo no quería problemas. Usted sabe cómo son las cosas en este país. Si ese niño decía que yo lo había tocado, yo automáticamente iba a ir preso. Te entiendo. Iba a perder mi trabajo. Te entiendo. Todo. Yo no quería problemas. Yo de verdad que lo que quería era salir librado de la situación y largarme y no volver a saber de ¿Y ella. lo hiciste? Claro que sí. Yo Ok. le di el dinero. Ok, perfecto. Mentira, mentira. ¿Y qué prueba hay de ese dinero, doctora? Tú sabes que te lo robaste. No, Eres una no, ratera no, cínica. No tienes Santiago, vergüenza. Ok, ¿dónde estaba el dinero, Santiago? Doctora, el dinero estaba en una gaveta en mi habitación. Ella perfectamente sabía que yo lo tenía ahí porque incluso en ocasiones ella llegó a tomarlo de la renta hasta porque me decía que tenía que pagar cosas. Yo le decía, toma el dinero. Por ese momento nunca tuvimos ningún problema, pero sabía que estaba ese dinero, pero yo lo entregué porque me dijo, si tú no me entregas ese dinero, yo voy a llamar a la policía. Ella te lo dijo. Ella me lo dijo, Ella. ella delante del niño. Ok. Santiago, es mentira. Yo nunca le he recibido Cállate la ningún boca, dinero. Ok, ratera. Perfecto. Voy a hacer un corto receso para que todos nos calmemos aquí y a la vuelta respondes a la demanda, aunque estás diciendo que no y que no hay No. pruebas. Regresamos después de este corto receso. Tú me huele a mí que estás Doctora, a punto no, de ser arrestada. ¿puedo explicar la situación que sucedió? Cuando Son las mentirosos. las historias son tan opuestas unas a otras, yo les digo a ustedes No, pues es que hay las tomaron a las algo 2 de la Feria de la realmente Mentira, estas dos juntas. que hay que descubrir. Caso cerrado. No le he robado ningún dinero, no he recibido ningún dinero de Santiago. El único dinero que recibía era el de la renta